Bueno, vamos a comenzar nuestro material con introducción a lógica. Vamos a discutir lo que son proposiciones. Una proposición es una oración que tiene un valor de verdad. Es decir, o es cierta o es falsa. Así que una proposición es una oración que podemos categorizar como cierta o como falsa. Una de las dos. Hay oraciones que son proposiciones. Por ejemplo, hoy es viernes. Eso puede ser o cierto o falso, dependiendo del día que sea. Está lloviendo. Pues eso o es cierto o es falso. María, refiriéndonos a una María en particular, tiene un hijo. Bueno, eso es o es cierto o es falso. Hay ejemplos de oraciones que no son proposiciones. Por ejemplo, Puerto Rico es la isla del encanto. Eso es una opinión. Algunas personas podrán considerar que sí, otras podrán considerar que no. Juan es lindo. Eso también es una opinión. Para alguna gente puede ser lindo, para otra gente puede que no. Así que no decimos que tiene un valor de verdad. ¿Qué hora es? Una pregunta, no es una proposición porque no se está afirmando una verdad o una falsedad. ¡Qué fantástico! Eso también es una opinión. Escribe la carta de inmediato. Eso es una orden que tampoco tiene un valor de verdad. En lógica, nosotros nos vamos a preocupar, nos vamos a ocupar de oraciones que tienen valor de verdad, que o son ciertas o son falsas. Vamos a utilizar variables proposicionales o lógicas. Una variable proposicional o lógica es una variable que representa una proposición, es decir, que puede asumir un valor de cierto o falso, dependiendo del valor que se le dé a la variable. Nosotros vamos a utilizar variables que, por el hecho de que proposition en inglés o incluso en español proposición empiezan con P, pues vamos a utilizar las variables que comienzan en el alfabeto con la letra P. P, Q, R, S, en caso de que necesitemos varias variables. Vamos entonces a discutir ahora conectivos u operadores lógicos. Vamos a discutir una serie de conectivos. En esta sección vamos a discutir 5 conectivos. El nombre del conectivo está en esta tabla a la derecha. El primero es negación. Se lee es falso que o no es cierto que. El símbolo que se utiliza para la negación, vamos a utilizar varios símbolos porque no hay un consenso entre los matemáticos lógicos sobre qué símbolo utilizar para la negación. Alguna gente usa la tilde, otra gente usa otros símbolos que voy a mencionar más adelante. Conjunción es lo que llamamos el y utilizamos este símbolo como la casita. Disyunción es el o, utilizamos este símbolo como una V. Condicional, utilizamos la flechita y la frase que podemos utilizar para ella es si esto, entonces lo otro. Si ocurre una proposición, entonces ocurrirá otra. Y el bicondicional también se le llama equivalencia lógica, son las dos flechitas, se lee sí y solo sí. Vamos a discutir estos conectivos ahora en detalle. En términos de variables, podemos utilizar las siguientes expresiones simbólicas. No es cierto que P, si P es una proposición, entonces vamos a hablar de la negación de P. Es falso que P, no es cierto P. Y hay diferentes formas de representar esto. Podemos utilizar tilde P o podemos utilizar este símbolo que es este simbolito delante de la proposición o simplemente P', P negado. ¿Verdad? Ponemos una P y arriba le ponemos un palito, ¿verdad? P' o P negado. Son diferentes símbolos que se utilizan. El que más vamos a utilizar en nuestro curso es este de aquí, P'. Significa la negación de P. P y Q, ya dijimos que esa es la conjunción, P o Q, se usa este símbolo. Si P entonces Q, utilizamos la flechita, que es el condicional, y el bicondicional, que es la doble flechita. Y de nuevo vamos a discutir estas cosas en detalle ahora mismo.
Vamos a discutir, a definir los operadores lógicos utilizando lo que conocemos como tablas de verdad. Para las variables en cuestión, vamos a considerar todas las posibles valores de las variables y entonces vamos a dar el valor de el conectivo que se utiliza para la expresión. Por ejemplo, en la negación. La negación es una operación unaria, es decir, solamente opera sobre una proposición. Si tenemos P, pues negamos P. P tiene dos posibles valores, cierto o falso. Vamos a utilizar estos símbolos, C para cierto, F para falso. Si P es cierto, la negación de P va a ser falso. Si P es falso, la negación de P es cierto. Es decir, el valor de veracidad o el valor de verdad de la negación de P es el opuesto de lo que sea P. Si P es cierto, pues la negación de P es falso, y si P es falso, la negación de P es cierto. Ejemplo, digamos, si P es la montaña más alta de Puerto Rico, es Cerro Puntita, pues entonces la negación de P sería: es falso que la montaña más alta de Puerto Rico es Cerro Puntita. Eso podría ser una expresión que representa la negación de P. O podemos expresarlo también con P' y decir algo un poquito distinto, pero que significa lo mismo. La montaña más alta de Puerto Rico no es Cerro Puntita. Si P fuera cierto, pues entonces la negación de P sería falso y viceversa. Y ese es el conectivo negación. Vamos a ver ahora el conectivo de conjunción, que es el I. Y vamos a dar la tabla de veracidad o la tabla de verdad que representa la definición de la conjunción. P y Q. En este caso, el operador es un operador binario, es decir, opera sobre dos operandos. Hay dos proposiciones que se conectan con este operador. P, en este caso vamos a considerar P y Q. Como son dos variables, esas dos variables tienen cuatro posibles combinaciones entre sí. Comenzamos con que P puede ser cierto y Q también puede ser cierto, o P puede ser cierto y Q falso, o P puede ser falso y Q cierto, o P falso y Q falso. Esas son las cuatro posibles combinaciones, no hay más. Son cuatro posibilidades porque tenemos dos variables. De hecho, la cantidad de combinaciones siempre va a ser 2 elevado al número de variables que hay en cuestión. Por ejemplo, en el caso de la negación es una sola variable, pues es 2 a la 1, que es 2. Hay dos posibles combinaciones, cierto o falso. En el caso de los operadores binarios, que son los que vamos a discutir en esta sección, todos son binarios, aparte de la negación. Entonces, si tenemos dos variables en cuestión, pues van a ser 2 elevado a la 2, que serían 4 combinaciones. Si hubiera 3 variables, sería 2 elevado a la 3, que habría 8 combinaciones. Después vamos a ver ejemplos sobre esto. Entonces, lo que estamos diciendo es que la operación P y Q, P conjunción con Q, solamente es cierta cuando ambas expresiones son ciertas. En cualquier otro caso, la expresión es falsa. Esto corresponde con lo que nosotros utilizamos en la vida diaria, en el lenguaje natural, digamos del español o del inglés o del francés o del chino. Es la misma definición, el I. Por ejemplo, vamos a suponer que P es la proposición: la montaña más alta de Puerto Rico es Cerro Puntita. Q es el río más caudaloso de Puerto Rico, es el río La Plata. Entonces, P y Q representa la oración o la proposición: la montaña más alta de Puerto Rico es Cerro Puntita y el río más caudaloso de Puerto Rico es río La Plata. Y lo que estamos diciendo a base de la definición del I es que esta expresión solo es cierta cuando se cumplen ambas proposiciones. Cualquiera de las dos proposiciones que sea falsa, o si ambas son falsas, entonces la proposición con el I sería falsa. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que el fin de semana que viene yo voy a ir a la playa yo voy a ir a la playa y voy a ir al cine, entonces la única forma en que yo estoy diciendo una verdad es que haga ambas cosas, que vaya a la playa y que vaya al cine. Así que vean que esto corresponde con lo que nosotros utilizamos en el español, con el lenguaje natural. Vamos a definir ahora lo que es la disyunción o el O. Tenemos dos proposiciones, P
Q, y entonces las vamos a unir con un O. P o Q. También se lee P disyunción con Q. Y la definición básicamente es que P o Q va a ser cierta en caso de que ambas proposiciones sean ciertas o en caso de que una de ellas sea cierta y la otra no. Solamente es falsa cuando ambas proposiciones son falsas. Y de nuevo, esto corresponde en gran medida con lo que nosotros utilizamos en el lenguaje diario con nuestro lenguaje natural español. Por ejemplo, si yo digo, me dicen que hay una jaula que tiene un animal y la jaula está tapada y yo a base de lo que oigo digo qué animal yo creo que hay ahí. Y yo escucho como un rugido y digo, en la jaula hay un león, vamos a suponer que P representa esa proposición, y Q es la proposición, en la jaula hay un tigre. Y yo digo, ese sonido me parece de un león o de un tigre. Así que yo digo la proposición, en la jaula hay un león o en la jaula hay un tigre. A base de lo que yo oigo, esa es la impresión que me da. ¿Qué pasa? Abren la jaula y había ambos, un león y un tigre. Pues ustedes no van a decir que yo me equivoqué, ¿verdad que no? Así que en ese caso yo dije la verdad. Si hay un león pero no hay un tigre, pues también dije la verdad. Si no hay un león pero si hay un tigre, entonces también dije la verdad. Porque yo dije que hay un león o un tigre y había un tigre. Ahora, si lo que había era un conejo, por ejemplo, no había ni un león ni un tigre, pues evidentemente yo me equivoqué y dije una cosa que era falsa. Así que el O es falso solamente cuando ambas proposiciones son falsas, ¿verdad? Y eso es la característica principal que aprendemos entonces de la disyunción. Vamos a discutir ahora entonces el condicional, que es probablemente el más complicado de estos operadores que estamos discutiendo. El condicional es un si P, entonces Q. Tenemos de nuevo dos proposiciones, como tenemos dos proposiciones va a haber cuatro combinaciones, ambas ciertas, la primera cierta, la segunda falsa, la primera falsa, la segunda cierta o ambas falsas. Y estamos diciendo que el condicional solamente es falso por definición. Esta es la definición de lo que es el condicional. Solamente es falso cuando la P, que le llamamos la premisa, el condicional tiene dos partes. P, si P, entonces Q. Decimos que la primera P, la primera proposición es la premisa. Si se cumple la premisa, entonces se cumple la conclusión. Así que P es la premisa y Q le llamamos precisamente la conclusión. La expresión va a ser falsa solamente cuando la premisa es cierta y la conclusión es falsa. Porque fíjense que yo estoy diciendo que si se cumple P, entonces se cumple Q. Pues aquí en este caso se cumple P y no se cumple Q. Así que evidentemente en ese caso la proposición es falsa. Ahora, aquí es que viene la parte más quizás más compleja. ¿Qué pasa si la premisa no se cumple? Pues entonces no se puede decir que la persona cometió una falsedad, dijo una falsedad. Porque yo dije que si se cumple P, entonces se cumple Q. Si no se cumple P, entonces lo que yo estoy diciendo no me pueden decir que es falso. ¿Verdad? Vamos a discutir este ejemplo. Sea P la proposición, el examen está fácil. Esa sería la premisa. Q sacaré A en el examen. Entonces, P implica Q, podríamos decirlo, leerlo en español, de esta manera, en este ejemplo. Si el examen está fácil, entonces sacaré A. ¿Cuándo eso es falso? Pues va a ser falso cuando el examen esté fácil, pero yo no saco A. Que a pesar de que el examen está fácil, no saco A. Ahora, fíjense que puede ser que el examen esté difícil y yo como quiera saque A. No pueden decir que yo mentí. Lo único que yo me limité a decir es que si el examen está fácil, entonces saco A. Si está difícil, no, pues ahí yo no puedo opinar, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es solamente en caso de que el examen está fácil. Solo es falso cuando el examen está fácil y no saco A. Es decir, cuando se cumple la premisa y no la conclusión. Ahí es que lo que yo dije fue falso. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que si me tiro del avión me voy a morir, ¿cuándo eso sería falso? Cuando me tiro del avión y no me muero. Pero ¿qué pasa que si yo no me tiro del avión? Pues no sé,
Puede ser que me muera, puede ser que no, porque puede ser que no me muera, pero puede ser que me muera por otra razón, porque me envenené con la comida, o porque me dio un ataque al corazón, o lo que fuera. Yo no estoy diciendo nada en caso de que no me tire del avión. Yo lo que estoy diciendo es que si me tiro del avión, me mato, me muero. Eso solamente es falso cuando me tiro del avión y no muero, ¿no? Cuando se cumple la premisa y no se cumple la conclusión. Bueno, entonces, la última operación lógica que vamos a discutir en esta sección es el bicondicional, también se le conoce como equivalencia lógica. Y aquí está la definición. La simbología que utilizamos es la doble flechita, flecha en las dos direcciones. Porque como vamos a ver posteriormente, este condicional, bicondicional, es equivalente a P implica Q y Q implica P. Se lee, como habíamos dicho anteriormente, P sí y solo sí Q. Entonces, como tenemos nuevamente dos variables, pues va a haber cuatro posibilidades. El bicondicional va a ser cierto cuando las variables P y Q tienen exactamente el mismo valor. Es decir, ambas son ciertas, en ese caso es cierto, o ambas son falsas. Realmente lo que estamos diciendo con el bicondicional es que P y Q son equivalentes, por eso es que se le llama equivalencia lógica. P y Q son equivalentes, es decir, tienen el mismo valor. Si tienen el mismo valor, es cierto. Si no tienen el mismo valor, por ejemplo, uno es cierto y el otro es falso, entonces la expresión es falsa. O si la primera es falsa y la segunda es cierta, pues también es falsa. Si P y Q tienen valores de verdad distintos, el bicondicional es falso. Si tienen el mismo valor, el bicondicional es cierto. Ejemplo, P es el número es par, Q es el número es divisible entre 2. P equivalente a Q, es como podemos leer esta expresión. Esta expresión, P equivalente a Q, sería el número es par si y solo si es divisible entre 2. Que de nuevo, eso significa que si el número es par, entonces es divisible entre 2 y viceversa. Si el número es divisible entre 2, entonces el número es par. Y eso, como cuestión de hecho, es una expresión que es cierta, porque un número es par si y solo si es divisible entre 2. Sí y solo si. O sea que vamos en las dos direcciones. Y con eso terminamos el material de esta sección. Esta proposición, por ejemplo, es cierta solo cuando ambas son ciertas o ambas son falsas. Con eso terminamos. Y hay otros videos que repasan este material esto más adelante.